Buenos días, bienvenidos a la asignatura de Lengua y Literatura del nivel 1. Soy Ana Trasanjo Yáñez, una de las tutoras, y vamos con la clase virtual del 9 de noviembre. Bien, los contenidos que tenemos esta evaluación sería el bloque temático 1, que sería la comunicación, en el que vimos el tema 1, que era la comunicación y sus elementos, el tema 2, que era tipología de textos, la exposición, el tema 3, que era la tipología de textos, la narración, y el tema 4, que era la tipología de textos, la descripción. Hoy vamos a ver el tema 5, que sería la tipología de textos, la argumentación, y nos quedaría de este bloque temático 1 el tema 6, que es la tipología de textos, el diálogo, y el tema 7, que son habilidades lingüísticas. Y del bloque temático 2, lengua y sociedad, el tema 1, que es la lengua española. En este tema 5, que se llama tipología de textos, la argumentación, son varios los conceptos que vamos a ver. Dentro de la argumentación veremos su definición, sus elementos, la estructura, los tipos y los recursos lingüísticos. Bueno, en las unidades anteriores hemos estudiado aquellos textos que nos descubren el mundo, nos lo explican y nos lo hacen más comprensibles, como los textos expositivos. En esta nueva unidad vamos a estudiar aquellos textos que tienen como finalidad convencernos, persuadirnos, justificar la verdad y disuadirnos de la mentira, o también aquellos otros que nos intentan llevar a su terreno. Nos quieren hacer partícipes de la opinión del autor, recurren a todo tipo de tretas lingüísticas para hacernos comprar objetos invendibles, enrolarnos en una posición política o suscribirnos a una revista. Se trata de los textos argumentativos y son los responsables de que, junto con nuestra experiencia diaria y nuestro ambiente familiar, pensemos de una cierta manera o veamos la vida de acuerdo con ciertos criterios. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es de Fernando Savater, de su obra Ética para Amador. Siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Los chicos debéis tener amigos de vuestra edad, amigos y amigas, claro. Con padres, profesores y demás adultos es posible, en el mejor de los casos, llevarse razonablemente bien, lo cual es ya bastante. Pero llevarse razonablemente bien con un adulto incluye a veces tener ganas de ahogarle. De otro modo no vale. Si yo tuviera 15 años, lo que ya no es probable que vuelva a pasarme, desconfiaría de todos los mayores demasiado simpáticos, de todos los que parece como si quisieran ser más jóvenes que yo y de todos los que me diesen por sistema la razón. Bien. La argumentación. Vamos a ver el concepto de argumentación. Esta definición la tenéis que tener clara. Y la argumentación consiste en defender una tesis mediante unas razones, que serían los argumentos, que serían esas razones que demuestran su certeza. En el libro, estamos en la página 111, es conveniente que tengáis el libro abierto en el tema que corresponde, porque todos los puntos y sus subpuntos que estoy nombrando se refieren al libro de texto que tenéis. Y en el libro nos dice, es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. Por tanto, al argumentar, la intención comunicativa del emisor es transmitir su opinión sobre un aspecto concreto de la realidad y tratar de convencer al destinatario para que adopte su punto de vista. Su actitud es subjetiva, pero intenta que su actitud tenga una aparente objetividad. Un texto, por tanto, tiene forma argumentativa cuando las ideas que componen este mismo texto se presentan ordenadamente, estableciendo relaciones lógicas entre ellas. El tipo de relación existente entre las ideas puede ser, por ejemplo, causa-consecuencia, consecuencia-causa, definición-ejemplo, problema-consecuencia, etc. Vamos a ver un ejemplo. Dice, muchas especies de delfines corren serio peligro de extinción. Ello es debido fundamentalmente a la sobrepesca y a las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. También la contaminación de los mares está provocando la muerte masiva de
de los delfines. Vemos que en el texto anterior hay 3 ideas que están expresadas en oraciones, que a su vez se encuentran separadas por puntos. Las relaciones establecidas entre las oraciones, o sea, la primera oración, la segunda y la tercera, es que la primera oración es un problema, porque dice muchas especies de delfines corren serio peligro de extinción. La segunda oración sería la causa A, ello es debido fundamentalmente a la sobrepesca y a las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. Y la oración 3 sería la causa B, también la contaminación de los mares está provocando la muerte masiva de los delfines. Bien, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta en la argumentación? En la argumentación hay el objeto, la tesis y los argumentos. Tenéis el esquema en la página 111 del libro de texto. Y nos dice, el objeto sería igual al tema, la tesis es igual a la idea fundamental y los argumentos son iguales a los hechos a favor. Bien, el objeto de la argumentación es el tema sobre el que se argumenta. Por ejemplo, la situación política actual, el problema de violencia doméstica, el tráfico de las ciudades, etc. La tesis sería la idea fundamental en torno a la cual se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del discurso, de manera explícita o implícita. Una tesis debe presentarse de forma clara y objetiva, aunque encierre en sí varias ideas. Y los argumentos son hechos o datos a favor de la tesis. Son todo tipo de razones que apoyan nuestra postura, que lógicamente han de estar directamente relacionados con el objeto de la argumentación y con la tesis que se defiende y que permiten al autor convencer al destinatario. Bien, pasamos a la estructura de la argumentación, es decir, cómo se organiza una argumentación. El texto argumentativo es un tipo de texto que habitualmente comienza con la presentación de unos hechos, es decir, su exposición, y continúa con las razones que justifican una determinada postura frente a esos hechos, que es la argumentación. Y por lo general, el texto argumentativo se atiene a una estructura en la que es posible distinguir 4 partes. Introducción, exposición, cuerpo argumentativo o argumentación y conclusión. Tenemos también el esquema en la página 112. Entonces, en la introducción se presenta el tema de forma breve. En la exposición se contendrá la tesis. En la argumentación o cuerpo argumentativo los argumentos, aparecerían los argumentos que apoyan la tesis y en la conclusión se reafirma esa tesis. Bien, este sería un posible esquema de esa estructura. Tendríamos un texto argumentativo con un contexto o situación problemática, que sería la introducción, es un tema introducimos el tema del que se habla. Tendríamos la tesis o idea principal, que sería la parte de la exposición. Teníamos la argumentación con un argumento que puede ser argumento 1, argumento 2, argumento 3 y un cierre o una conclusión. La introducción o presentación da comienzo al discurso y tiene por objeto ganarse la confianza del destinatario, captar su interés y se presenta el tema sobre el que se va a argumentar, el que se va a hablar de forma breve y sencilla. La exposición, que sería la tesis, enumera y explica los hechos que se consideran fundamentales y relevantes relacionados con ella, que se expondrán de forma clara y concisa. El cuerpo argumentativo o argumentación constituye la parte esencial del texto y se presentan todos los argumentos, punto 1, 2, 3, que apoyan la tesis de forma sólida, aportando datos, fechas, cifras, etc. Por último, la conclusión es la parte final del texto y el tema se concluye con la síntesis de los argumentos que confirman la tesis planteada. Suele ser un resumen de lo expuesto anteriormente y la conclusión ha de ser también sencilla, clara y breve. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un
Un ejemplo en el que tenemos las distintas partes. En este caso no tendríamos la introducción, pero sí tendríamos la tesis, la argumentación y la conclusión. Bien. El texto sería La verdadera libertad, de Michel Abate, y dice: un individuo solo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la sociedad. Esta sería la tesis. ¿Cuál es la argumentación? Dice: ser libres no significa solamente no tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común, ser requerida por la sociedad como contribución necesaria. Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro que puede producir 100, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo 10. En un mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus clientes que acuden a él confiando en su juicio y de su ciencia. Es más libre el político, el sindicalista, el escritor que se enrola en una causa que trasciende su propia persona que los millones de súbditos de la moderna sociedad industrial, con su semana corta y las escuálidas perspectivas de disipar su tiempo libre. El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, de tranquila sujeción de evasiones periódicas controladas y estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. Hasta aquí la parte de la argumentación. Entonces ahora comenzaría la conclusión y diría: solo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural, defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno. Otro ejemplo en el que vemos también tres partes. Recordemos que eran 4, pero aquí vemos 3. Y sería la tesis: fumar perjudica seriamente la salud. Esto lo escuchamos muchas veces. ¿Cuáles son los argumentos? Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. ¿Cuál sería la conclusión? Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que, y aquí continuaríamos concluyendo sobre la tesis de que fumar perjudica seriamente la salud. Bien, vamos a ver ahora tipos de argumentos. Los tipos de argumentos se pueden clasificar según su finalidad, según su fuerza argumentativa, etc. Entonces, según la facilidad con que se rebaten, podemos hablar de argumentos débiles y argumentos sólidos. Según su función, aquí encontramos 4 tipos y serían argumentos de apoyo, o sea, argumentos que apoyan la tesis propia, concesiones o ideas de la tesis contraria que se admiten provisionalmente, refutaciones o argumentos con lo que se rebate total o parcialmente la tesis contraria y, por último, contraargumentos que invalidan los argumentos contrarios a la tesis. Estamos en la página 114 del libro de texto. Bien, según su contenido, también podemos hacer una clasificación de los tipos de argumentos según su contenido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argumentos se apoyan en valores, creencias o premisas y que se suponen aceptados por el receptor. Tales premisas reciben el nombre de tópicos. Los tópicos permiten clasificar los argumentos según su contenido. Bien, ¿y cuáles serían los contenidos que podemos distinguir? Pues podemos distinguir varios tópicos que pueden ser además muy variados, como
Lo existente es preferible a lo no existente. La calidad es preferible a la cantidad. La cantidad es preferible a la calidad. Lo bello es preferible a lo feo. Y lo agradable es preferible a lo desagradable. Tenemos ejemplos en el libro de texto y utilizan, por ejemplo, el argumento de la mayoría, que este estaría basado en el tópico de la cantidad, es decir, en que es preferible lo numeroso, lo mayor, a lo menos numeroso. Y nos pone como ejemplo: esta exposición de pintura no será tan mala cuando va tanta gente. Es decir, estamos utilizando un argumento que se basa en el tópico de la cantidad. Es preferible que haya numerosa gente, o sea, que vaya numerosa gente a la exposición de pintura, y además, si va tanta gente, es que no es tan mala. Y también tenemos argumentos hedonistas, y que se basan en el tópico del placer, el que decía que lo placentero es preferible a lo desagradable. Y nos pone, por ejemplo, Playa Palmeras, el paraíso de la tierra. Porque siempre vamos a elegir lo placentero, lo agradable. Lo agradable es preferible a lo desagradable. Según su finalidad también tenemos otro tipo de argumentos. Las finalidades básicas que tiene un argumento son, por un lado, la demostración, es decir, buscamos la demostración porque utilizamos argumentos racionales basados en los hechos, y por otro lado la persuasión, porque se utilizan argumentos afectivos basados en los sentimientos. Bien. Con respecto a los argumentos racionales. ¿Qué son los argumentos racionales? Los argumentos racionales analizan y valoran los hechos de forma objetiva, como las demostraciones científicas. El emisor pretende convencer al receptor basándose en diferentes tipos de argumentaciones: argumentación lógica, argumentación por el ejemplo, argumentación por analogía, etc. Y tenemos diferentes tipos de argumentos racionales. Tenemos, por ejemplo, la argumentación lógica o de causa-efecto, de la que, esta argumentación se basa en las relaciones causa-efecto, concreto abstracto, condición-resultado, individual general, y además el argumento lógico por excelencia es el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es un razonamiento que consta de dos premisas y de una conclusión que se deduce necesariamente de ellas. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice: para colaborar en esa ONG es necesario saber japonés. Aquí tenemos una premisa. Tú no sabes japonés, otra premisa. ¿Cuál sería la conclusión? No puedes colaborar en la ONG. Tenemos también otro tipo de argumento racional, que es la argumentación por el ejemplo. En este caso se presenta un caso real como prueba de la tesis. El ejemplo: en un discurso político se presenta a las mujeres como ejemplo de convivencia. Si todos actuásemos como el que puso la otra mejilla, no existiría tanto sufrimiento. Y la argumentación por analogía se basa en la relación de semejanza o comparación. Se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes. Se deduce que lo que es válido para uno es válido para otro. Por ejemplo, María y José son alegres, respetuosos, responsables y estudian 2 horas todos los días. María obtiene altas calificaciones. ¿Qué tesis podemos extrapolar de este enunciado? Pues que José también obtiene altas calificaciones. Tenemos también la argumentación por generalización, en la que a partir de varios casos similares se genera una tesis común que es aplicada al nuevo caso del mismo tipo. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, dice: Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral son excelentes poetas. Todos ellos son chilenos. La tesis podría ser: los poetas chilenos son excelentes. Otro tipo de argumentación, la argumentación por signos o sintomáticos. En este caso se utilizan indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. Y dice: a María ya no le interesan las fiestas, pasa mucho tiempo en su casa, lee muchas novelas de amor. ¿Cuál sería la tesis?
María está enamorada, por ejemplo. Y la argumentación por causa dice, se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. ¿Qué ejemplo tenemos? Pues la carne de ballena es muy codiciada. Las ballenas fueron cazadas indiscriminadamente y, a pesar de la existencia de leyes de protección, aún se les cazan. ¿Cuál es la tesis? Las ballenas están en peligro de extinción. Otro tipo de argumentos que tenemos, que son los argumentos afectivos o emotivos. En general, la definición es que se dirige a los sentimientos del auditorio, especialmente a sus dudas, deseos y temores con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Se basan en los sentimientos mediante los cuales el emisor intenta persuadir al receptor, por ejemplo, nos pasa en los mítines políticos, y se dirige a los sentimientos del auditorio, especialmente a sus dudas, deseos y temores, para conmover y provocar una reacción de simpatía o de rechazo. Se utilizan muchas figuras expresivas para influir en el ánimo del receptor. Por ejemplo, podemos utilizar el criterio de autoridad. Con el criterio de autoridad se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. Y nos dice, por ejemplo, el padre Hurtado dijo, hay que dar hasta que duela. También se nos pueden poner o se pueden utilizar ejemplos conocidos. Entonces se emplean objetos familiares a los oyentes porque les afecta directamente. Se puede apelar a la confianza del emisor. Se apela a la confianza que inspira el mismo emisor y a la credibilidad que se le debe. Se puede utilizar el argumento eslogan, que es una frase hecha que se repite constantemente y resume un tema o invita a creer lo que se dice. Podemos utilizar también recursos de la fama, que corresponde a la utilización de la imagen pública o palabra de un personaje bien valorado socialmente. El fetichismo de masas, que se sustenta en la idea de que la mayoría elige lo correcto y tiene la opinión acertada. El uso de prejuicio, que utiliza un prejuicio como argumento de una tesis, o recurriendo a la tradición, en la que la idea expuesta se apoya en una tradición cuyo valor no se cuestiona ni discute. ¿Qué otros tipos de argumentos tenemos? Tenemos la argumentación positiva y la argumentación negativa. La argumentación positiva o prueba consiste en presentar argumentos que responden nuestra postura ante el tema objeto de la argumentación. Es fácil. Y la argumentación negativa o refutación consiste en aportar argumentos que sirvan para rechazar los argumentos contrarios a nuestra postura. Bien, y ya por último estamos en la página 117 del libro de texto. Tenemos que hacer una distinción entre argumento pertinente, convincente, falacia e irrefutable. Tendríamos que tener claras las definiciones de estos cuatro argumentos. Entonces, un argumento pertinente es cuando se relaciona con la tesis y no la contradice. Un argumento convincente es cuando está bien construido y se apoya en valores universalmente aceptados, es decir, se basa en evidencias. La falacia es un argumento no válido y que por tanto puede ser rechazado con razón por el interlocutor. Por ejemplo, tienes que estudiar mucho, si tienes una carrera encontrarás trabajo, pero conozco multitud de licenciados en paro. Y un argumento irrefutable es un argumento que no puede ser rebatido porque no admite ninguna discusión. Por ejemplo, si decimos, tú no has podido ver a Pedro a las 10 porque a esa hora lo estaban operando de apendicitis en el hospital. Bien. ¿Cómo elaboramos una argumentación? Hay una serie de pasos que podemos dar para elaborar una buena argumentación. Estamos en la página 118 del libro de texto. Y primero tendríamos que reflexionar sobre el tema. Segundo, escoger el tipo de argumentación, sea racional o emotiva. Tercero, seleccionar entre todos los argumentos posibles aquellos argumentos que se relacionan con la tesis y no la contradicen, o aquellos que poseen un mayor poder de convicción, es decir, aquellos argumentos que están bien construidos y que se apoyan en valores
universalmente aceptados. Y cuarto, ya por último, redactar el texto de forma clara. Seguimos recordando las partes de la argumentación, porque tendríamos que en la exposición de la tesis tendríamos que anunciar la idea que intentamos defender y lo haremos de forma simple y precisa. En la argumentación expondremos las razones para defender nuestra tesis, que basaremos en nuestra experiencia, lo que piensan personas importantes o especialistas, o por ejemplo lo que opina la mayoría, y en la conclusión, donde resumiremos con mayor claridad los argumentos, siendo objetivos, es decir, sin expresar sentimientos propios, y también se puede utilizar material complementario. El punto 1.6 serían los recursos lingüísticos en la argumentación. Bien, en el discurso los argumentos se vinculan entre sí mediante conectores y operadores. ¿Qué son los conectores? Los conectores es una expresión o palabra que sirve para vincular las distintas partes del discurso argumentativo. Una conjunción o frase conjuntiva que relaciona dos enunciados dándoles una orientación. La orientación puede ser positiva o negativa y hay varias clases de conectores. Tenemos conectores causales, consecutivos, adversativos, copulativos, disyuntivos, condicionales, finales, comparativos, temporales, explicativos, etc. Vamos a ver algún ejemplo. De causa, pues podría ser porque, pues, dado que, en vista que, etc. De consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, luego, etc. Adversativos, pero, sin embargo o aunque, y concesivos, si bien, aunque, mal que, etc. ¿Qué son los operadores? Pues los operadores son palabras como casi y apenas y refuerzan o debilitan la potencia del argumento. También como recursos lingüísticos podemos emplear oraciones largas, de hecho se suelen emplear oraciones largas. Hay un uso de oraciones enunciativas para expresar el argumento de manera objetiva y también un uso de oraciones exclamativas, interrogativas y dubitativas para expresar el carácter subjetivo del texto. Esto con respecto a los lingüísticos, pero también tenemos recursos verbales. En los recursos verbales utilizaremos expresiones por las cuales se puede reconocer el discurso argumentativo y son de varios tipos. Entonces, tenemos expresiones dirigidas al raciocinio, en las que se establecen relaciones lógicas entre las ideas expuestas. Tendremos también conectores causales, lo que vimos antes, causales consecutivos, adversativos, copulativos, y los ejemplos mencionados anteriormente se corresponden con conjunciones, locuciones conjuntivas y adverbios. También hay varios tipos dirigidos a la afectividad, designaciones valorativas o adjetivaciones valorativas. Dirigidos a la afectividad se usan con el fin de suscitar adhesión o rechazo. Designaciones valorativas son términos cargados con un valor positivo o negativo que se usan para aludir a los temas del discurso, y las adjetivaciones valorativas son adjetivos que comunican un juicio de valor destinado a influir en la disposición del receptor hacia el tema del discurso. Bien, y por último tenemos también recursos no verbales en la argumentación, y estos recursos están destinados a reforzar el discurso argumentativo. Tendríamos imágenes visuales, por un lado, que se utilizan especialmente en la publicidad y en la propaganda, e imágenes acústicas no verbales, que están dirigidas al oído del receptor para convencerlo o persuadirlo. Esta clase de recursos forman parte de la persuasión publicitaria. En general, tenemos que hacer un esquema donde tengamos sobre la argumentación, su definición y las características. También es importante saber cuál es la técnica para hacer una buena argumentación, para elaborar una buena argumentación, y tendríamos que exponer los pasos, y también debería figurar en ese esquema las partes de la argumentación que vimos en la introducción, la exposición de la tesis, la argumentación y la conclusión. Vamos a ver ahora el análisis de un texto argumentativo.
Es un texto del autor Gabriel García Márquez y se llama Botella al mar para el Dios de las palabras. Es el discurso de apertura del primer Congreso Internacional de la Lengua Española. Y nos dice: la lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Con razón, un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que por sus horas de clase se le van a servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un conocimiento de Toronjil porque le supo a Viernes Santo. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo, pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. Bien, entonces en la estructura el texto comienza con una declaración general que sirve de introducción y dice: la lengua española tiene que prepararse para los nuevos tiempos. Sigue con distintos argumentos, que son el número de hablantes, su extensión territorial, su creatividad, etc. Y finaliza con la tesis que defiende el autor, que dice: la ortografía debe reformarse para liberar la lengua y prepararla para el futuro, es decir, acabar con los fierros normativos que se decía en el texto. ¿Cómo son los argumentos? Los argumentos son sólidos y al tiempo son muy literarios, como corresponde a un escritor. Recurre a imágenes y metáforas y a un lenguaje rico, que no huye de los americanismos, desde el ejemplo del balido de un cordero hasta la forma original con que cierra el primer párrafo. Como rasgos lingüísticos, introduce a la audiencia y al lector en el asunto, porque dice: nuestra contribución no debería ser, ¿cuántas veces no hemos probado? Con lo cual nos está implicando en la argumentación. Alterna expresiones cultas y modernas, como sería la dinámica creativa, con otras coloquiales y cercanas, como dice, como Pedro por su casa. Recurre a ejemplos para hacer el texto más comprensible, por ejemplo, un maestro de Estados Unidos, un periodista francés, y apoyarse en algo más que su opinión. Y además los conectores son los habituales de los textos argumentativos, sino al contrario, con razón, etc., aunque opta frecuentemente por la frase breve en la que se sobreentienden otros conectores, como ¿por qué? A causa de esto.